Saludos. Hoy vamos a meternos con un tema que, la verdad, está en todas partes. La inteligencia artificial. Así es. Pero no solo como tecnología, sino cómo está, digamos, cambiando nuestra manera de entender sistemas muy complejos. Exacto. Desde las tensiones globales, la geopolítica, hasta cosas más cercanas como el ambiente en una oficina, ¿no? Justamente, no se trata solo de los algoritmos, sino de cómo usamos esa capacidad de procesar datos masivos. Para entender, para predecir y quizás, bueno, para intervenir. Eso mismo. Hoy tenemos varias fuentes interesantes. Hay análisis del CCDN sobre IA y geopolítica, también un estudio de Athenia Journal sobre conflictos laborales. Sí, y perspectivas de visor gremial sobre prevención del crimen, que es otro campo. Cierto. También un análisis de Dialnet sobre sistemas de alerta temprana, de la ONU y la CDAO. Y claro, no podemos dejar de lado la parte de evaluación, los límites, la ética. Ahí tenemos aportes de aplicaciones AI, DBAG, UPRES y Editorial Reus. El objetivo es tratar de desentrañar cómo esta tecnología está, bueno, reconfigurando el análisis y la acción en áreas que son cruciales. Ver las oportunidades, pero también los desafíos. Exacto. Empecemos por la geopolítica. La IA aquí es clave para procesar volúmenes gigantescos de información. Piensa en noticias, redes sociales. ¿Y qué saca de ahí? Tendencias, Tendencias. perspectivas geopolíticas, detección de riesgos. Una herramienta que mencionan varias fuentes, como CCDN y UPRES, es GDELT. Ah, sí, GDELT. ¿Qué hace exactamente? Imagina algo que lee, noticias de todo el mundo. Y no solo registra qué pasó, sino que también mide el tono. El tono, como hostil, amigable. Justo, si el lenguaje es tenso, cooperativo, convierte todo ese mar de texto en datos numéricos que se pueden analizar. Y eso ya tiene aplicaciones muy prácticas. CCDN menciona cómo BBVA Research usa GDELT. Ajá. Crean índices de riesgo geopolítico y los usan para entender mejor conflictos como el de Ucrania, por ejemplo. Rastreando fases, dices. Sí, fases de tensión verbal, tensión material, o también el impacto mediático global del conflicto entre Israel y Hamás. Entiendo. Mide la temperatura, digamos. Eso. Y esto conecta directamente con los sistemas de alerta temprana para conflictos, ¿verdad? Totalmente. Esos sistemas, como detallan CCDN, Dialnet, Visor Gremial, han evolucionado muchísimo. Ya no son solo análisis militares, ¿o sí? No. Ahora usan modelos predictivos muy complejos que aprenden de datos históricos. Utilizan procesamiento de lenguaje natural. Para entender el texto, claro. Exacto. Y Machine Learning, para encontrar patrones que anticipen posibles crisis. Sistemas como Views o ICWS son ejemplos de esta nueva ola. Y a nivel más regional, también hay casos. Dialnet destaca el sistema EcoWarn. Ah, sí, el de la CDAO en África Occidental. Ese mismo. Y es interesante que colaboran con la sociedad civil, con UANEP. Y parece que funciona. Mencionan el caso de Gambia en 2017. Sí, se cita como un caso de intervención preventiva exitosa, una transición pacífica. Aunque también reconocen que no siempre es fácil, claro. La cooperación es clave. Y bueno, esta misma lógica de predicción se aplica en otras áreas, como la prevención del crimen. Visor Gremial habla de la policía predictiva. Ese es un tema delicado. Intentan anticipar dónde ocurrirán delitos, algo así. Analizando datos históricos, también el reconocimiento facial, son aplicaciones, digamos, en desarrollo y con bastante debate ético alrededor. Es muy interesante ver cómo las mismas tecnologías base, IA, Machine Learning, análisis de lenguaje, de redes, se aplican en ámbitos tan distintos, como en los conflictos laborales. Sí, el estudio de Athenia Journal es fascinante en eso. Combinan ingeniería industrial con sociología organizacional. ¿Y cómo funciona eso en la práctica? ¿Qué hacen? Pues básicamente diseñan sistemas que analizan comunicaciones internas. Ojo, anonimizadas. Correos, mensajes. Sí, ese tipo de cosas. Buscan patrones en el lenguaje o en las interacciones que sugieran que hay un conflicto latente, quizá oculto. ¿Y qué herramientas usan? Mencionan TensorFlow, que es como el motor de aprendizaje, y Gephi para visualizar las redes sociales internas. Mapas de quién habla con quién. Exacto. Y dónde se concentran las tensiones. Miden cosas como la centralidad de ciertas personas en esas redes. Y Atenea Journal reporta resultados bastante llamativos, ¿no? Sí.
Dicen que mejoraron la precisión en detectar esos conflictos ocultos, del 60% a cerca del 90%. Wow, es mucho. Sugiere que la IA puede leer cosas que quizás las encuestas no captan. Parece que sí. Y también reportan menos conflictos en general, resolución más rápida, mejor clima laboral, incluso mayor satisfacción de los empleados, del 60% al 88%. Suena muy prometedor. Pero claro, hay que hablar de los límites. Fundamental. Como señala Debug, la IA actual pues no tiene creatividad, ni empatía, ni sentido común propio. Su habilidad viene de los datos. ¿Y si los datos son malos? La IA aprende mal. Puede replicar sesgos si los datos de entrenamiento estaban sesgados. Debug y Visor Gremial insisten en esto. Puede ser engañada. Lo que nos lleva a la importancia de evaluar esto muy, muy rigurosamente. Indispensable. Aplicaciones AI detalla cómo se mide el rendimiento, con métricas como la precisión. ¿Qué sería? De todas las alertas que dio, ¿cuántas serán reales? Eso. Y el recall o sensibilidad. De todos los conflictos que sí existían, ¿cuántos detectó? Hay que buscar un equilibrio. Y mencionan también la validación cruzada. Sí, clave para asegurar que el modelo no solo memorizó los datos de entrenamiento, sino que funciona con datos nuevos, para evitar el famoso overfitting. Además de lo técnico, están los otros desafíos, ¿no? Los éticos. Centrales. El tema de los sesgos algorítmicos es uno. Por ejemplo, sesgos raciales en reconocimiento facial. Preocupaciones sobre privacidad también, por la vigilancia. Claro. La falta de transparencia, las cajas negras. A veces no se sabe bien por qué la IA toma una decisión. Y el potencial de uso malicioso. Deepfakes, armas autónomas. Sin olvidar el impacto en el empleo. Son temas que discuten UPRES, Debug, Visor Gremial, Editorial Reus. Por eso es tan importante la regulación y los marcos éticos. Editorial Reus menciona el reglamento de la UE sobre IA. Que ya toca aspectos de su uso en mediación, por ejemplo. Y Visor Gremial cita iniciativas como FAIRLAC en América Latina, buscando un uso responsable centrado en derechos humanos. Exacto. Entonces, para ir cerrando, está claro que la IA nos da herramientas potentísimas para analizar dinámicas humanas muy complejas, desde guerras hasta peleas de oficina. Increíblemente potente, sí. Pero ese poder, obviamente, viene con una responsabilidad enorme. El equilibrio parece ser la clave. Totalmente. Aprovechar su capacidad analítica, pero sin cerrar los ojos a los riesgos éticos y a sus limitaciones actuales. Requiere vigilancia constante, evaluación seria y un marco ético sólido. Y quizás una pregunta para pensar. A medida que confiamos más en la IA para predecir, incluso para gestionar conflictos, ¿cómo nos aseguramos de que los valores humanos, el juicio ético, la supervisión efectiva, sigan estando en el centro? ¿Cómo evitamos que los sistemas nos lleven por caminos automatizados, quizá irreversibles o injustos, sin que nadie rinda cuentas al final? Es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo mantener el control humano significativo? Exacto. Algo en qué pensar.